que no conoce a Cristo, pero ahora con relación a su mamá, y que la Biblia misma nos ha mandado a honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que los días te vayan bien sobre la tierra, que sean alargados. Y mucha gente que no conoce al Señor dice, el Día de las Madres no es solamente el segundo domingo de mayo. El Día de las Madres son todos los días. Pues igualmente, el día de la victoria de Jesucristo lo debemos de celebrar nosotros los cristianos todos los días. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús creció en una tierra que había sido ocupada por el Imperio Romano y se hallaba bajo su gobierno. En esta parte del mundo fue donde creció Jesús, porque así lo estableció el Señor. Los romanos acostumbraban a ejecutar a los criminales poniéndolos en una cruz. De manera que Jesús sabía lo que significaba ser crucificado. Él había advertido a sus seguidores que sería crucificado. ¿Cuántas veces el Señor no se lo dijo? Más ya cuando se acercaban esos días o ese día. Y si usted lee su Biblia, se va a dar cuenta que el Señor Jesús estaba transmitiéndole toda esta información a sus discípulos y no lo entendían. Ellos no lo entendían. Y Jesús le estaba diciendo que Él iba a ser crucificado muy pronto y es necesario que yo me vaya. No entendían aquello. No sé si es que no entendían porque no querían comprender o no querían pensar que un día su maestro les fuera abandonado. Ellos se sentían también al lado de Jesucristo, recibiendo toda aquella enseñanza, viendo todos aquellos milagros, disfrutando del ministerio de enseñanza del Señor Jesús, que se sentían muy bien. En cierta ocasión, algunos de ellos le dijeron, sintieron tanta bendición y le dijeron, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una enramada. Y el Señor le dijo, no, hay que bajar al monte. Estamos sintiendo bendición, pero hay que bajar al monte. Nosotros también tenemos que bajar al monte, tenemos que bajar a predicar para salvar almas, que por eso Jesucristo derramó su cruz, su sangre en la cruz del Calvario. Bueno, pues, estos discípulos no acababan de entender lo que en realidad el Señor les estaba diciendo. Sabía que tenía que constituirse en el sacrificio perfecto para la expiación de los pecados. Ese sacrificio pondría la salvación eterna al alcance de todo aquel que creyera en Él. Llegada su hora y momento establecido por Dios, se activaron los acontecimientos ya predichos por Él, por Jesús. En cuanto al cumplimiento profético para la redención de los pecados del hombre a través de Jesucristo y por amor del Padre. Es asombroso observar que dos de las figuras claves en la crucifixión de Jesús creían que Él era inocente de todas las acusaciones que se le habían hecho. Dos figuras claves. Usted se recuerda que cuando Jesús desarrolló su ministerio, le seguían cientos de personas. Hay quien ha dicho que muchos le seguían por los panes y los peces, otros le seguían porque querían recibir el beneficio de milagros y otros le siguieron de corazón. Pero muchas de esas personas que un día siguieron a Jesús por todas esas razones también se agolparon para pedir que lo crucificaran. Dos de estas figuras clave, la Biblia nos muestra dos figuras clave
que creyeron que él era inocente de todas las acusaciones que se le habían hecho. Pilato estaba dispuesto a dejarlo en libertad, según Lucas 23:20. Sabía y había declarado repetidas veces que Jesús no había hecho nada para merecer la pena capital. Yo quisiera leer un momentico aquí en Lucas capítulo 23 para que nos demos cuenta, porque ya les hablé de Pilato, pero vamos a ver quién es la otra figura importante o clave. El 23:4 dice: Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. El mismo 23:14 declara la palabra del Señor lo siguiente: les dijo. Vamos a leer el 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturbaba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que lo acusáis. Y finalmente, en el verso 22, hace la siguiente declaración: él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre, ningún delito digno de muerte he hallado en él, lo cual castigaré y lo soltaré. Pero ellos insistían a gritos pidiendo que fuera crucificado. En el 32 y 33, en el verso 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto es el caso de los ladrones que llevaron para ser crucificados. El siguiente personaje fue Herodes. Ni Pilato ni Herodes encontraron culpabilidad en Jesús. Sin embargo, ustedes saben todo lo que sucedió. Dice que Herodes pensaba lo mismo que pensaba Pilato. De esta forma, y con el reclamo del populacho y de los jefes de los sacerdotes, no tuvo Pilato por menos que soltarle a Barrabás, un asesino, y ellos tomaron la inconcebible decisión de pedir que pusieran en libertad al asesino en vez de liberar al maestro. Jesús no fue crucificado solo, también fue crucificado con estos ladrones. Ustedes saben la historia de uno de los ladrones que se arrepintió. El Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy nadie sabe con toda certeza dónde está el Calvario, ni por qué se le llamaba el lugar de la calavera. Aquella mañana, al menos, solo fue el lugar donde un pelotón de soldados romanos ejecutó a unos hombres que para ellos no eran más que 3 criminales. Jesús fue tratado como criminal entre los criminales. Más importante que la situación geográfica precisa del Calvario es el hecho de que Jesús ya se dirigía hacia ese destino antes de la primera vez que respiró en un establo, 33 años antes de su crucifixión. Las Escrituras indican con claridad que su muerte y resurrección fueron parte del plan de Dios antes de la fundación del mundo. El sermón de Pedro el día de Pentecostés, que se encuentra en Hechos 2:23 y Apocalipsis 13, verso 8, nos dan un claro testimonio al respecto. Su destino era colgar de una cruz entre 2 hombres que necesitaban la salvación, cuyo precio